Buenos días, el día de hoy vamos a dar inicio a un tema nuevo. Se llaman los números primos y los números compuestos. Sin embargo, es de recordar que en clases anteriores nosotros vimos los criterios de divisibilidad. Pues resulta que esos criterios están muy relacionados con los números primos y los números compuestos. Entonces, lo primero que debemos de saber que los números primos son aquellos que solamente se dividen entre ellos mismos y el número uno. Quiere decir que nunca los verás en las tablas de otros números. Entonces acá tenemos los primeros 9 números primos, porque es de recordar que los números primos van hasta el infinito. El primer número primo es el número 2. Si lo analizamos, el número 2 solamente aparece en la tabla del número 2 y en la del 1. Quiere decir que solo es divisible por 2 y por 1. Si miramos el siguiente, que es el número 3, el 3 solamente aparece en la tabla del 3 y en la tabla del 1. Quiere decir que solo es divisible por 3 y por 1. El número 5 cumple lo mismo, igual que el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y el 23. No se les vaya a olvidar que después de estos números hay muchos más números primos. ¿Cómo hago yo para saber si un número es primo o no? Después del número 2 debo de tener presente que no hay ningún otro número primo que sea par. Eso quiere decir que ya tenemos una pista. El resto de números primos después del 2 son números impares. Entonces, por ejemplo, yo voy a mirar el número 29. Pues resulta que el 29 no aparece en ninguna otra tabla. No aparece ni en la del 2, ni en la del 3, ni en la del 4, ni en la del 5, ni en la del 6, ni en la del 7. Mejor dicho, no aparece en ninguna otra tabla y el 29 sería el siguiente número primo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si el número es primo o no? Pues muy fácil. Nos guiamos por las tablas de multiplicar y si ese número que me preguntan si será primo o no será primo, no aparece como resultado en ninguna de las tablas, quiere decir que es divisible única y exclusivamente por el mismo y por el número 1. Recordemos que los números que no son primos, como el 4, el 6, todos los demás pares diferentes de 2, se llaman números compuestos. ¿Qué quiere decir números compuestos? Que son el resultado de multiplicaciones entre los números primos. Por ejemplo, el 2, que es un número primo, si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Si yo multiplico 2 por 3, me da 6. Si yo multiplico 2 por 5, me da 10. Si multiplico 2 por 7, me da 14. Y así sucesivamente. Quiere decir que todos los números compuestos son resultados de la multiplicación de los números primos.